Muy bienvenidos al Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Slim, a la presentación de este libro, Viva Napoleón, muera Bonaparte. Propaganda y opiniones contrastadas en el mundo hispánico 1798-1810, con la autoría de Carlos Gustavo Mejía Chávez. Muy bienvenidos todos, y este libro editado por el Colegio de México. Muchas gracias por su presencia y nos damos la palabra, yo creo que de inmediato, para que todos participen y estén muy bien. En primer lugar, le vamos a dar la palabra a Iván Escamilla, ¿sí? No obstante que viene de la calle corriendo, pero aquí está. Bueno, algunos conocen a Iván, otros no, sobre todo el público que nos sigue por línea. Siempre nos gusta decir quiénes son los que participan en estas mesas. Iván Escamilla González, doctor en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, investigador titular en el Instituto de Investigaciones Históricas de la misma universidad en el área de Historia Colonial. Está especializado en Historia Política e Intelectual del siglo XVIII novohispano, del reformismo en el mundo hispánico y del guadalupanismo en Nueva España. Autor de varios libros, entre los que anotamos José Patricio Fernández de Uribe, 1742-1792, El Cabildo Eclesiástico de México ante el Estado Borbónico y Los Intereses Malentendidos, el Consulado de Comerciantes de México y la Monarquía Española, 1700-1739, así como de una más de cincuentena de capítulos en libros colectivos, artículos, reseñas, etc. Es coordinador de los volúmenes Francisco Javier Clavijero, un humanista entre dos mundos, entorno, pensamiento y presencia, resonancias imperiales, América y el Tratado de Utrecht, 1713, Corte y sociedad cortesana en el mundo hispánico, siglos XVI y XVIII. Pues bienvenido, Iván, nos da mucho gusto tenerte nuevamente aquí y tienes la palabra. Adelante. Muchas gracias, Manuel, buenas tardes y muchísimas gracias, por supuesto, a Carlos Mejía por haberme invitado a participar en la presentación de este libro tan interesante, ¿no? Y con un título y una portada también sumamente interesantes. Sin duda el volumen es atractivo y llama la atención en cualquier estantería, en cualquier mesa, y eso ya es algo bueno, y que hay que felicitar al autor por tener un producto tan atractivo en ese sentido. Bueno, pues yo quiero decir que además de todo me ha tocado conocer a esta investigación pues en el proceso en que se convertía, ¿no?, de una preocupación inicial de Carlos, un interés inicial de Carlos en una tesis que crecía cada vez más, ¿no? De eso puede hablar mejor Gabriel Torres Puga, pero sin duda que se hacía cada vez más interesante conforme avanzaba, ¿no? Es algo que creo decir que es un libro en el cual se pueden encontrar elementos que pueden interesar desde muchas perspectivas, porque yo no lo podría definir de una sola forma, ¿no? No es solamente un estudio de historia política, no es solo un estudio de historia cultural, ¿no? Hay elementos que dices, hay historia del arte aquí, pero bueno, hay muchas cuestiones. Es un libro que incluso en ese aspecto es muy interesante de revisar y es muy atractivo, ¿no? Y es que el tema que escogió Carlos demandaba una aproximación tan diversa, desde perspectivas tan distintas, ¿no? Es decir, las noticias acerca de un personaje histórico en particular, en un lugar, en una circunstancia en la cual no estuvo presente, pero sí estuvo presente, ¿no? Es quizás la forma de definir en primer lugar el libro de Carlos Mejía, Viva Napoleón, muera Bonaparte, ¿no? Y las circunstancias en que ese personaje que nunca estuvo aquí, estuvo de muchas formas y tuvo diferentes maneras de ser concebido, de ser entendido, de ser representado y de ser narrado de acuerdo a diferentes momentos históricos y convertirse desde un ídolo hasta el objeto de la máxima execración.
Entonces, yo creo que en ese sentido, desde el aspecto mismo de la construcción del objeto de estudio, el libro de Carlos Mejía es sumamente interesante. Además, es un trabajo que se coloca, ¿no?, en una circunstancia, en una coordenada temporal fundamental de la historia de México, como es los años de la última Nueva España, como le llamaba Roberto Moreno de los Arcos, y el inicio del colapso imperial en 1808, 1809 en todo el mundo hispanoamericano. Un periodo que, por extraño que parezca, aún nos falta mucho por conocer, ¿no? Es decir, damos por sentado, como suele suceder, por ejemplo, casi siempre al hablar de la historia del siglo XVIII, damos por sentado que la independencia es lo que viene inmediatamente después. No hay otra consecuencia más que eso. La única posibilidad es que después de esto venga la guerra de independencia y después de eso venga el México republicano y soberano. Cuando un libro como este lo que nos da a entender y lo que nos representa y nos habla más es de la propia Nueva España o del propio México que creó estas imágenes de Napoleón Bonaparte. Un México que era parte de una monarquía múltiple, de una monarquía formada por múltiples reinos, que se encontraría muy pronto ante la disyuntiva del régimen político que habría de adoptar una vez que ese imperio se fracturara, y que escogió pues las formas más lógicas, más similares, ¿no? Decidió ser primero que nada una monarquía, ¿no? Y el estudio que ha hecho Carlos Mejía justamente nos habla muchísimo de esa sociedad, de sus miedos más grandes, de miedos tan grandes como a la inversión del orden social, ¿no? Es la época, no lo olvidemos, de la rebelión, la gran revolución de los esclavos de Santo Domingo, temores que se generan en ese momento y que se proyectan a esa sociedad a través del espectro de Napoleón y de los franceses, ¿no? Además, el estudio de Carlos es interesante porque al mismo tiempo que nos está presentando hechos y momentos y circunstancias decididamente novedosos, ¿no? Es decir, después de lo que en el momento en que están ocurriendo estos acontecimientos comienza la fractura de la monarquía española, ¿no? Se inicia un proceso de crisis, ¿no?, que parece cada vez más difícil de manejar por los actores del poder imperial desde Madrid y también para sus representantes en la propia Nueva España, como el virrey Iturrigaray, que sufrirá mucho por las histerias generadas por la presencia fantasmagórica de Napoleón y de los franceses, ¿no? Al mismo tiempo nos está hablando de otros elementos culturales muy interesantes, ¿no? Y ese es otro aspecto que a mí me parece que es muy interesante señalar del libro de Carlos Mejía, ¿no? Nos está enseñando continuidades interesantes, ¿no?, que provienen de larga data, ¿no? Es decir, estamos ante un estudio acerca de las formas de la comunicación política en el antiguo régimen, ¿no? En un momento donde pese a que hay circunstancias nuevas e inéditas como las que pudo traer la Revolución Francesa y todas sus consecuencias, sin embargo vemos repetirse miedos, temores, formas de comunicación y de transmisión de imágenes y de representaciones que vienen de largo tiempo atrás, ¿no? Mientras yo leía el libro de Carlos, ya como libro, porque pues también lo conocí primero como tesis, a mí me venía a la mente unos versos que se los voy a leer ahora mismo, ¿no? Son poquitos, no se preocupen. Escuchen esto, ¿no? Es una pluma novohispana que se dirige a los franceses y les advierte de la proximidad del castigo divino por sus crímenes. Y entonces dice: ahora que el francés lilio florido, negado a la esmeralda que lo adorna, se matricula al culto fementido del heresiarca vil que la abochorna, si con vanos sofismas solo ha sido con lo que el ateísmo te soborna, mísera Francia teme, pues se muestra de horror armada la invencible diestra. ¿Quién escribió esto? Carlos de Sigüenza y Góngora en 1668, ¿no? Hablando del miedo y del desprecio y del odio al francés,
al gabacho. Bueno, no le llamaban todavía el gabacho en el siglo XVII, la palabra se generalizó en el siglo XVIII, pero el odio al francés, ¿no? Y el temor al francés y a todo lo que representa, a esta versión, a esta suerte de versión en negativo de lo que debería ser una monarquía católica, era algo que estaba hondamente, ¿no?, enclavado en el corazón hispánico, ¿no? Y aunque se diga y se repita que el siglo XVIII es el siglo afrancesado por excelencia, donde se dice que todo fue influencia de Francia en el vestido, en la forma de hablar, en la forma de comer, ¿no?, en la cultura en general, en la influencia ilustrada francesa, todo lo que eso quiera decir, ¿no? Lo cierto es que ese recelo y esa desconfianza hacia lo francés jamás abandonó el corazón de los novohispanos, ¿no? Resurgió con fuerza después de 1789, ¿no? Luego parece atemperarse, ¿no?, en estas representaciones que Carlos estudia, donde los novohispanos se reparten y repiten estampas que muestran a Bonaparte como artífice de la paz de Campoformio, ¿no?, donde la Inquisición dice no hay nada de malo con esta figura mientras que no represente ninguna cosa santa ni sagrada, ¿no? Pero de nuevo vuelve a surgir con la misma retórica violenta y envenenada en contra de lo francés, en contra de Francia, que lo único que había traído era la frivolidad, el lujo, el derroche, el afeminamiento, ¿no?, como decía el marqués de Branciforte, ¿no? Es decir, una recurrencia de los recursos retóricos, pero también una recurrencia de las formas, ¿no? Por ejemplo, el uso de la folletería o el uso de los sermones, ¿no? Por aquí veo a Alfredo Ávila, que tiene un artículo acerca de una comparación entre 1700 y 1808 y qué pudiera haber sido semejante o diferente, ¿no?, en ese sentido. Y yo a veces pienso que las cosas semejantes fueron más que las cosas diferentes, ¿no? Es decir, en el sentido de, por ejemplo, estas formas de comunicación, ¿no? En el combate propagandístico, palabra que es un concepto de discusión central en el libro de Carlos Mejía, respecto de a quién se iba a dirigir la lealtad de los novohispanos después de 1700, si al candidato Habsburgo o al candidato Borbón al trono, pues jugaron también un papel muy importante muchos de estos elementos que vemos aquí. Estamos hablando de los sermones, estamos hablando de las noticias, a veces verídicas, a veces totalmente falseadas, las imágenes, por supuesto, ¿no? Es decir, no es que las circunstancias fueran idénticas, pero es que estamos viendo tendencias, ¿no?, que tienen una larga data, ¿no?, en la comunicación y en la transmisión de mensajes políticos, ¿no?, en las formas de representar, ¿no?, aquello a lo cual se quiere impulsar, ¿no?, y a lo que se quiere generar lealtad, obediencia, cercanía, aceptación, y aquello a lo cual se quiere generar temor y rechazo, ¿no? En el inicio del siglo XVIII, el rechazo al candidato Habsburgo porque las tropas protestantes que lo apoyaban profanaban iglesias, asesinaban religiosos, etcétera. Con la Revolución Francesa, algo semejante, con Napoleón convirtiendo en esclavos a miles de españoles, ¿no?, generando estas imágenes de terror y repugnancia, ¿no?, que debían de generar, ¿no?, una respuesta por parte de los súbditos novohispanos. Entonces, en resumen, yo diría que el libro de Carlos Mejía es muy interesante porque nos plantea justamente cómo en el momento clave, ¿no?, en que empieza a colapsarse un orden político y empieza a cuestionarse un orden social, la sociedad recurre a formas, ¿no?, y a mensajes que tienen una probada tradición, ¿no? Y sin embargo el resultado finalmente es nuevo, es original. Hay circunstancias, ¿no?, distintas que cambian la jugada, y justamente otro de los grandes logros del libro de Carlos es haber podido
tener la curiosidad, la paciencia. Eso significó años, quizás bastantes años de investigación, pero creo que el trabajo realmente lo valió, ¿no? Cuando uno descubre la forma en que textos en particular se movieron de un lado al otro del Atlántico, ¿no? Transformándose en cada paso, transformándose en cada momento específico, fuera en 1799 o en 1809. Cuando uno ve cómo ciertos modelos de imagen, como los de los grabados que cuentan una historia apasionante, se repiten una y otra vez o tienen modificaciones específicas en cada circunstancia, en cada impresión, cada vez que salen de un tórculo en alguna calle de la Ciudad de México, de un taller de estampa popular. Entonces uno se da cuenta que vale la pena seguir todo ese camino, porque ese camino, cada paso, es también el camino de transformación también de esa cultura política para una circunstancia totalmente nueva, que es la que va finalmente a conducir, ¿no? Primero al colapso del Imperio Español y después a la fractura del orden político que durante 300 años había regido a la Nueva España. De manera que en ese sentido yo considero que el libro es sumamente recomendable y yo me congratulo mucho de que se haya convertido en una obra impresa que todos podremos consultar y podremos disfrutar. Y bueno, creo que aquí dejaría mis consideraciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Iván. Y pues la lectura obligada del libro, sin duda alguna, ¿no? Porque es un libro de verdad novedoso y que tiene una reinterpretación muy interesante de la historia. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra a la doctora Erika Pani. No necesita presentación porque es muy conocida, sobre todo en estos temas de afrancesamiento, Segundo Imperio, etcétera. Pero de todas maneras voy a leer 3 líneas, porque ya estoy seguro que los que nos siguen en línea y los que están presentes conocen su obra. Es doctora en Historia por el Colegio de México y profesora investigadora de la misma institución. Ha publicado Para mexicanizar el Segundo Imperio, el imaginario político de los imperialistas en el 2001 y la historia mínima de los Estados Unidos en 2016. Pero tu currículum es muchísimo más amplio que daría para una ponencia entera. Y nos da mucho gusto, Erika, tenerte nuevamente aquí en el Centro de Estudios. Adelante. Muchas gracias, Manuel. Me da un poco apenada con esta tan amable introducción y bueno, un gusto enorme estar en el centro siempre y un gusto enorme, y ahí digamos comulgo con Iván, estar en la presentación de un libro y poder participar en la presentación de un libro que uno conoció como tesis. Yo creo que de verdad hay pocos gustos como el ver un trabajo, digamos, que se fue fraguando por un alumno convertido en un libro, además un libro que muestra gran madurez, gran originalidad y que realmente aporta mucho, creo, a la discusión historiográfica. Su autor lo describe como un fabuloso viaje por la vida del Gran Corso, ¿no? Porque nos refiere a este héroe casi paradigmático, ¿no? Ese que Hegel describió como el espíritu del mundo, ¿no? Montado a caballo, extendiendo su mano hacia el mundo para hacerse amo de él. Un hombre que ha motivado a los historiadores a escribir más de 300,000 libros, o sea, más de uno por día desde que se murió. Entonces creo que no sé si hay un fenómeno similar, alguien tan biografiado. Y bueno, yo creo que este libro es una cosa distinta. Uno aprende muchísimas cosas sobre Napoleón, pero lo que interesa es que Carlos nos muestra cómo fue visto, cómo fue imaginado, cómo fue transformado por quienes en su enorme mayoría nunca lo vieron, que eran los habitantes de lo que hoy es México, durante un periodo en el cual las revoluciones, habían puesto al mundo de cabeza, ¿no? Un periodo de gran incertidumbre, de rupturas repentinas, en donde la idea de lo que es posible, y esto no siempre es positivo, se amplía de manera importante. O sea, cosas que
eran inimaginables en algunos casos por horrendas, se hacen realidad, no necesariamente en el espacio novohispano, pero sí en este espacio conectado que sirve de telón de fondo a la vida de quienes habitan la Nueva España, ¿no? Es un espacio en el que circulan miedos, en el que circulan ambiciones, en el que circulan conspiraciones. Y este libro nos abre una ventana sobre esta sociedad movediza y por lo tanto también fascinante, a través de una serie de textos y de imágenes muy diversas, ¿no? Que van de la alegoría clásica a la caricatura más vulgar. Hay un grabado que a mí, bueno, cada vez que lo veo me río solita. Carlos lo describe como excrementicio, para que ustedes imaginen lo que es. Y bueno, que va desde la idilización, la admiración, hasta la risa. Rastrea entonces la evolución, además, dentro de la opinión pública, ¿no? Y aquí se ve la huella de su director, el doctor Torres Puga, que hoy es centro de nuestra cultura política, ¿no? Es una referencia inevitable para cómo pensamos lo público, lo que está bien y lo que está mal, ¿no? La pensamos y en parte es resultado de estas revoluciones de esta época como una razonable y además conocible. Y lo que vemos en el análisis de Carlos es que en realidad, ¿no?, es profundamente inestable, depende de la coyuntura, es bastante irracional, es enemiga del matiz y en realidad es inconocible, ¿no? Y aquí abro una paréntesis. Tenemos, creo que los historiadores, la suerte de que haya archivos de la Santa Inquisición que nos muestran, ¿no?, la censura, la voluntad, digamos, de sanción del tribunal, nos muestra también, pone, digamos, sobre la mesa estos mecanismos de constitución de la opinión pública que nosotros en nuestro mundo no podemos ver. Entonces esto también creo que es la combinación de estas supervivencias de las que hablaba Iván, como la existencia de la Inquisición y de este mundo tan revuelto, nos permite ver, gracias a la pluma y la investigación de Carlos, una bola de cosas bien interesantes, ¿no? Entonces Napoleón empieza por ser este personaje que da un poco de miedo, pero que también es muy atractivo, y vamos a ver cómo del otro lado del Atlántico empiezan a llegar estos distintos sucesos de los cuales él es protagonista y que lo constituyen como artífice de la paz, restaurador de la religión, porque firma el concordato con el Papa, y aquí está, ¿no?, la voz del muy razonable obispo electo de Michoacán, Abadí Queipo, que dice: no hay que creerle esta simulación religiosa de el genio del mal. Creo que nadie le hace caso, y que en 1808 se va a convertir en traidor, en tirano, en el destilado de todos los villanos históricos, ¿no? Y aquí cito una de los versos que ha compilado Carlos, ¿no? Es una combinación entre el faraón y Nerón, entre Judas, Maquiavelo y Voltaire, ¿no? Entonces, es el hombre que traiciona a los reyes de España, que impone a su hermano José, Pepe Botella, el rey de las copas, que lo pone en el lugar del rey legítimo, que es este deseado Fernando VII, que resulta que es guapo, valiente, etcétera, etcétera, cosa que tiene bastante poco que ver con la realidad, ¿no? Y entonces el que había sido el enemigo del enemigo malévolo, los ingleses, como siempre, es el enemigo, en realidad el gran enemigo de la monarquía católica y del catolicismo en general, ¿no? Carlos realiza además un análisis de las caricaturas que creo es particularmente valioso. La caricatura
es un instrumento en una sociedad como esta, además, donde hay una parte importante de la población que no sabe leer. Entonces, no se necesita saber leer para que ver, ¿no?, interesado, intrigado por estos dibujos, como les digo, muy chistosos. Y por otra parte, son caricaturas muy complejas que están llenos de símbolos, que además son símbolos de otra época, ¿no? Entonces, para nosotros son muy difíciles de descifrar. Y aquí Carlos nos ayuda, ¿no?, nos da las pistas y nos revela la riqueza de este imaginario y de la complejidad de los mensajes, ¿no? O sea, estas caricaturas son todo menos un argumento burdo, son en realidad un argumento muy sofisticado que tiene muchos vertientes. Y una de las cosas que yo subrayaría de este libro es que Carlos va más allá de este análisis, digamos, muy fino de estos mensajes, tanto por textos escritos como por estas imágenes, que les digo, van de estos grabados iluminados, preciosos, se presentan en otro tipo de formatos, ¿no? Pueden ser los bordados, esta colección espectacular de abanicos, ¿no?, que uno piensa, la marquesa, ¿por qué querría tener estas imágenes caricaturizadas? Pero el hecho, ¿no?, o sea, que pensamos también, ¿no?, es una manifestación política de estas mujeres. Pero creo que un problema de los historiadores es que recobramos estas imágenes y estos textos, los desmenuzamos, los entendemos, les vemos cuáles son las contradicciones, los metemos en una conversación en la que participan, pero en realidad no sabemos cómo reaccionan quienes los ven y los leen. Y lo que hace que es muy interesantísimo en este libro es que nos puede rastrear la recepción, ¿no? El cuidado que pone en la investigación y lo abarcador que resulta le permite identificar cómo ciertas construcciones escritas o en imagen inspiran una serie de respuestas en la población, y además no en la población de la élite que puede haber dejado registro de viste lo terrible que estaba él, ¿no? No, aquí estamos hablando, los ejemplos que nos pone Carlos es unas mujeres que deciden donar su trabajo, digamos, artesanal por una imagen que vieron, o un indígena en Zacualpan, que está en el estado de Guerrero actual, se llama Juan de la Cruz, alias Bonaparte, ¿no? Entonces, algo vio en estas reconstrucciones que lo inspiran a adoptar el nombre y el modelo de este personaje para declararse rey del pueblo y decir que el subdelegado, el cura y los demás justicias de su pueblo están bajo sus pies, ¿no? Entonces, también un nuevo modelo de, hoy diríamos, liderazgo, de lo que caudillo, cacique, no sé. Entonces, bueno, este es un recorrido estupendo a través de Napoleón en la Nueva España, de una época revolucionaria y revolucionada, que nos muestra lo importantes que pueden ser las ideas y cómo estas viajan, inspiran, asustan y movilizan. Yo los invito encarecidamente a que lean este libro porque van a aprender mucho, van a entender este espacio, digamos, tan peculiar que es la última Nueva España. Es un poco horrible ese, ¿no? Pero bueno, y se van a divertir. Y creo que también van a entender la sociedad en la que vivimos hoy, que ha un poco hecho un fetiche de la opinión pública sin realmente entender cómo ésta se constituye. Y pues muchísimas gracias por haberme invitado a presentarlo. Muchas gracias a la doctora Erika Pani, y le damos la palabra al doctor Gabriel Torres Puga.
Es doctor en Historia por el Colegio de México y licenciado por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Profesor e investigador de tiempo completo en el Centro de Estudios Históricos del Colegio de México desde el 2012. Sus investigaciones principales se centran en el estudio de la actividad inquisitorial, la censura, el disenso y la cultura política en la Nueva España. Es autor de varios libros. El más reciente es Los hermanos Covarrubias, Inquisición y conspiración en tiempos revolucionarios. Ya impreso, ¿verdad? En prensa. En prensa. Bueno, pues te esperamos aquí para la presentación también del libro. Pues adelante, Gabriel. Muchas gracias, Manuel. Qué gusto estar aquí en el Centro de Estudios Carso. Y muchas gracias pues a Carlos por invitarme a presentar el libro, que me da realmente un gusto enorme. Estoy muy feliz por dos razones. Primero, porque conocí este trabajo como director de la tesis hace varios años, y me da mucho gusto que ahora sea un libro, y porque Carlos es mi amigo y le tengo mucho aprecio y, en fin, me da un gusto personal. Pero también me da mucho gusto porque es un gran libro. Y es un gran libro que ya no es exactamente la tesis, y de hecho es otra cosa, y eso me llena de gusto, y realmente aprendí muchísimo leyéndolo ahora con esa autoridad que ya tiene convertido en libro. Convertido en libro, y digo, es porque ha pasado por varios procesos, ha sido leído por varios ojos, ha sido discutido, y Carlos ha incorporado muchas reflexiones, ha cambiado algunas ideas, ha quitado algunos capítulos, ha sintetizado algunos argumentos y ha mejorado sustantivamente el hilo conductor de todo este trabajo, y ha hecho algo además en el camino muy notable, que ha incorporado imágenes que le permiten dialogar de otra manera con un universo cultural muy amplio. Por todas esas razones me da mucho gusto estar aquí, y me gustaría compartir no solamente algunas impresiones que tengo, sino también algunas imágenes que el propio libro tiene, porque sin eso es difícil entender la magnitud de esta investigación. Una investigación enorme, debo decirlo, que dialoga con una historiografía muy vasta y que además se nutre de muchísimas fuentes documentales, ¿no? Y hay que decirlo, fuentes inquisitoriales, pero también fuentes diversas documentales, donde pudo encontrar a Napoleón, o donde buscó y encontró alguna pieza, pudo darle utilidad para que su libro cobrara un sentido más amplio. En ese sentido me dio gusto ver y recordar este pequeño cuadro que nosotros veíamos mucho en las escaleras del Colegio de México, de la biblioteca, y que después, cuando lo cambiaron, cuando le pusieron otro cuadro en su lugar, dejó de llamar la atención, o a lo mejor nunca la llamó lo suficiente, ¿no? Pero es algo interesantísimo. Es un bordado hecho en un convento en México sobre la Revolución Francesa, pero es muy difícil de entender, nadie lo ve. Carlos sí le pone atención y dedica una parte al análisis de este cuadro, siguiendo un poco lo que Alfonso Martínez había señalado en un textito, un profesor del colegio, y Carlos vio cómo esta imagen, que trata de representar la Revolución Francesa, pues no se parece a la pintura de Delacroix, pero no es la intención, claro. Evidentemente. Lo que aquí quería mostrar las monjas que hicieron esto es la degollación del rey de Francia, ¿no? Hacer un llamado sobre lo cruel que había sido, lo terrible que había sido ese evento. Aquí obviamente no pudieron entender del todo cómo funcionaba la guillotina, pero bueno, han hecho una degollación más bien al viejo estilo con hacha, pero bueno, da una idea. Y así como está el rey en una de las esquinas, en otra, hay que darle vuelta para verlo, tenemos a la reina de Francia, ¿no? Ahí está el cadalso con la degollación de la reina. No, es algo sensacional tener esta interpretación novohispana de lo que fue la ejecución de los reyes de Francia. Pero justamente el análisis de esto viene muy a cuento con todos los elementos que Carlos trae en su libro sobre la manera en la que se está interpretando desde la Nueva España lo que ocurría en un lugar tan lejos. Y junto con esto hay un montón de información
que demuestra que la sociedad, por lo menos en la Ciudad de México, en Puebla y en distintos puntos que él va encontrando en la Nueva España, está discutiendo con información reciente sobre temas políticos. Entonces, el libro de Carlos es en buena medida un estudio sobre la sociedad informada de esa época. Y ahí entonces va analizando poco a poco cómo se va construyendo a este Napoleón a través de una propaganda que viene desde Francia, pero viene filtrada a través de España y se conoce en América, y se consume en América, y se lee en América, y se discute en América. Y todos estos pasos los podemos ver en el libro. Y entonces aquí tenemos un grabado como este, que muestra el momento en el que se estaba celebrando la paz y aparece Napoleón. No es todavía el emperador, es el héroe de la paz, ¿no?, que está celebrando los preliminares de la paz con Inglaterra. Pero está trayendo la paz y España está en cierto modo transmitiendo este elogio que después se va a convertir pues en parte de la propaganda que va a seguir en un camino ascendente hasta llegar al Napoleón emperador. Entonces apenas es 1796 este grabado, pero vamos ya viendo cómo empieza a darse un desarrollo de una propaganda consistente, ¿no? Y todo ese camino lo va explicando Carlos en este libro, ¿no?, hasta llegar, claro, a el momento en que Napoleón ya, después de pasar a ser cónsul, se convierte en emperador, y ese gran héroe de la guerra, que ya era conocido como héroe, se convierte ahora sí en un emperador poderoso. Pero no es la imagen en sí la que interesa a Carlos, sino la recepción de esa imagen, ¿no? Por eso es muy notable que haya incluido también junto a Luis David esta otra representación de las imágenes de esta pintura vista en el Louvre cuando fue expuesta al público. Bueno, y así como se expuso la imagen de la coronación de David al público que lo fue a visitar en el Louvre, también estas imágenes napoleónicas, pero estos escritos napoleónicos, van a ser consumidos e interpretados por el público que lo ve en distintos lugares del mundo. Y la Nueva España no es la excepción, porque España en ese momento, que está prácticamente subordinada a las decisiones de Napoleón, está contribuyendo a fomentar esa propaganda en América. Y esto como que medio lo sabíamos, pero no sabíamos hasta qué punto lo era, ¿no? Y es la Gaceta de México, precisamente, la que difunde este tipo de elogios a Napoleón. Es el periódico, o sea, no es decir cualquier cosa, es el periódico de México, ¿no? Ciertamente hay otro, que es el Diario de México, que está surgiendo, y Carlos analiza tanto la Gaceta como el diario, pero es en el vehículo oficial, en la prensa oficial de la época, donde se está fomentando la admiración a Napoleón Bonaparte. Entonces se está construyendo a un gran personaje, a un héroe. Y es ese héroe al que hay después que derribar de su pedestal, ¿no? Y eso es precisamente la gran tarea o el gran reto que va a enfrentar España después de 1808. No comenzó en 1808 la crisis por la invasión napoleónica en España. No conoció en ese momento España a Napoleón, no, esto venía de atrás. Y desde atrás ya venía una polémica también en torno a esa exaltación de Napoleón y esa exaltación de lo francés. Y estas tensiones son las que Carlos ha estudiado, me parece que de manera magistral, con un cuidadoso recuento de un montón de expedientes que dan cuenta de esa recepción entre 1797 y 1808. Ya en todo ese periodo, Carlos nota que hay tensiones, que hay denuncias a la Inquisición, que hay dudas sobre por qué se está haciendo una exaltación a Napoleón de tal magnitud en el periódico oficial. Se le denuncia a Cancelada, que es el gran panegirista de Napoleón en México, el editor de la Gaceta de México, por haber publicado un texto sobre los judíos de Napoleón. Se denuncia uno de los textos a Napoleón porque parece prácticamente una oda un texto religioso, ¿no? Y sin embargo, en distintos momentos se desprecian este tipo de denuncias.
Y la Inquisición dice, no me voy a meter en esas cosas, ¿no? No está tampoco la Inquisición en un momento como para censurar, como para combatir a Napoleón. Pero quiere decir que hay tensiones y que cuando en 1808 Napoleón invade España y se convierte entonces en el enemigo y ya no en el héroe, entonces afloran todas esas expresiones contrarias a Napoleón que antes estaban ocultas en los archivos o que estaban en las conversaciones cotidianas, pero que no se veían frente a esa propaganda napoleónica. Y entonces viene el gran reto, no solo de la Junta, también de todas las autoridades en México. Cómo convertir a ese que hasta el día de ayer había sido un héroe, cómo convertirlo ahora en un monstruo, en un enemigo. Y entonces estas imágenes no es solamente una cuestión simbólica. Carlos nos demuestra que efectivamente en la Nueva España se destruyeron retratos de Napoleón, porque la gente tenía retratos de Napoleón en su casa, ¿sí? Porque había estatuas de Napoleón. Y esto que podríamos pensar que es simbólico, no, digo, lo es, pero también fue algo real. Se quemaban Napoleones, ¿no? Porque había Napoleones. Y toda esta propaganda que también, o esta contrapropaganda británica, que ya venía también desde antes, empieza ahora también a cobrar un nuevo sentido. Los británicos contribuyeron mucho a la propaganda antinapoleónica y ahora se convierten en fuente de la propaganda contra Napoleón. Pero no solamente son estas imágenes que podríamos pensar que son importaciones, ¿no? También, sino que estas quemas, como esta de Napoleón, que aquí está tomado de algún grabado alemán, ¿no? Tuvieron entidad en la Nueva España con quemas reales, hechas en distintos pueblos y en la Ciudad de México y en distintos lugares, de especies de Judas, dice Carlos, ¿no? Y se pregunta, porque no lo puede asegurar del todo, hasta dónde eran esculturas hechas al momento para quemarse y cuándo si eran esculturas reales que ahí estaban y que habían sido estatuas a las que pues se les rendía no culto religioso, pero sí admiración y respeto hasta ese momento. Y así Carlos va analizando los distintos elementos ahora satíricos, críticos a Napoleón, algunos muy complicados como este donde lo comparan con el Quijote y hace una explicación muy complicada que Carlos analiza en su libro. Ya no les voy a dar toda la explicación para que vean el libro y lean ahí lo que Carlos explica mucho mejor de lo que yo puedo hacer, pero este tipo de grabados complicados, ¿no? Son descifrados en esta lectura cuidadosa de la cultura política y a través de ellos nos presenta pues esta complicada recepción. Bueno, esto es, Erika se los presentó insinuado y yo fui más explícito y aquí está el famoso grabado que se reprodujo tanto, ¿no? Y este es un grabado español impreso, pero reimpreso en México también, ¿no? Y aquí es donde vemos estos trabajos también de reimpresión de esta propaganda antinapoleónica. Y es algo muy curioso, ya voy a terminar, porque nos hace pensar o nos recuerda que la propaganda no se agota aquí. Y por eso creo que el libro de Carlos, además de contarnos toda esta historia, va a resultar indispensable para entender la cultura política a partir de 1808. Este grabado que ven aquí no es contra Napoleón, sino contra su hermano, ¿sí? Contra Pepe Botella y todos estos, y él pone otros ejemplos, y yo pongo aquí las imágenes, pero así como hay imágenes, hay escritos, hay textos, hay un análisis cuidadoso de otro tipo de propaganda, versos, como los que evocó Iván, ¿no? Y todos estas burlas ahora o sátiras contra José Bonaparte, contra el famoso Pepe Botellas, sátiras sobre su alcoholismo y demás, supuesto alcoholismo, todo esto contribuye o son elementos novedosos quizá frente a un personaje que es poco conocido o que era casi desconocido, que es José Bonaparte. Pero ahí descubre uno que la verdadera crítica no era José Bonaparte, que él podía haber sido un desconocido, era al hermano, a Napoleón, que ese sí era muy conocido y era el que había que quitar del pedestal. Entonces todo ese trabajo de propaganda antinapoleónica va a cobrar un sentido muy distinto una vez que el miedo llegue
realmente o se apodere de las poblaciones americanas cuando comiencen las insurrecciones. Y esto es lo que hace que uno vuelva a leer con otros ojos el trabajo de Carlos. Carlos nunca trata de anticiparse y de presentar su libro como una antesala de la independencia. Lo dijo bien Iván Escamilla, ¿no? Y creo que Erika volvió también al punto. No es un libro que esté anticipándonos la historia de la independencia, no es su propósito, no quiere hacer una cultura política de los acontecimientos previos, no nos lleva a lo que necesariamente tenía que haber ocurrido y sin embargo se convierte en un material imprescindible para entender la cultura política de la época. Resulta que cuando Hidalgo se levanta en armas en el pueblo de Dolores, hay un montón de escritores que saben perfectamente cómo escribir contra el rebelde. Y los elementos que van a usar son los elementos que usaban contra Napoleón. Y son los mismos autores. Y ahí está Casaus, y ahí está Badiqueipo, ahora tomando un partido quizá un poco distinto, pero hay muchos autores que habían escrito contra Napoleón y ahora van a escribir contra Hidalgo. Y la retórica misma de la insurgencia va a incluir también a Napoleón como un elemento negativo, ¿no? Entonces vamos entendiendo mejor que no es algo que nace en 1808, sino es algo que se viene gestando desde más atrás y que Napoleón formaba parte de esas discusiones políticas. Entonces, estuviera o no estuviera físicamente, sí lo estaba desde luego en estos debates. Y me parece que eso es lo que logra al final Carlos mostrar de una manera muy elocuente, y diría algo más, consigue articular la opinión y las críticas que se están dando en la península con lo que está pasando en América. Y eso no es muy habitual y hace, pienso yo, que este libro resulte o pueda tener muchas lecturas. Para muchos interesados, no solo en Napoleón, sino en distintos aspectos de la cultura política en España y América, entre los fines del siglo XVIII y esos años tan turbulentos que llevaron a la famosa crisis de la monarquía y a las distintas independencias americanas. Pues eso es lo que creo que me puede permitir afirmar con toda seguridad y sin exagerar que el que tenemos aquí es un gran libro, y con eso termino y doy mi felicitación muy sincera a Carlos por este trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Torres Puga. Las imágenes cómo ayudan, de verdad nos abre un gusto inclusive, ¿no? Y antes de darle la palabra al autor, yo quisiera preguntarles ¿de qué convento sacaron esto? Pues tiene que haber sido convento de monjas. Sí. Sí, ¿verdad? Bueno, si quieres luego lo comentas. Y luego, pues María Antonieta y Luis XVI, es que de verdad es todo un hallazgo que está guardado, según lo dices, ¿verdad? Está oculto. No, parece que estaba en la biblioteca, estuvo mucho tiempo en la biblioteca del colegio y lo quitaron porque pusieron algo en su lugar, un cuadro del Sinaya, ¿no? Creo que fue por eso, creo que estaba ahí. Ya. Y ahora creo que está en otro lugar, pero Carlos sabe mejor dónde está ahora. Creo que por el cubículo de la directora de la biblioteca. Y antes de dar de la palabra también, Carlos, y un poco lo que tú comentabas de la quema de Napoleón, de la quema aquí en pueblos de la Nueva España, ¿no? Me recuerda que ahora que se celebró la quema de Judas, estaban… ¿Cómo? Sí, está bien. La quema de Judas, quemaban a Trump. Ay, se me hacía verdad. Me acordé mucho porque en varios lugares ¿no se oye? ¿Qué pasó? ¿Se oye? ¿Sí? Bueno, la quema de Judas, y entonces era Trump al que estaban quemando. Ahorita me acordé por esa imagen que nos diste, impresionante, ¿verdad? Y bueno, pues dicen que el moderador no tiene que hablar, pero no me puedo quedar callado ante estos casi secretos. Y ahora sí, te damos la palabra, Carlos, adelante. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos, todas. Muchas gracias a quienes vinieron a acompañarnos a este espacio, a los que nos están viendo en línea. De verdad, muchas gracias
Manuel, Gabriel, doctora Pani, doctora Escamilla, muchísimas gracias. Mami, gracias por haber venido. Gracias, mamá. Esther, muchas gracias por llegar. Fíjense que estuve meditando durante mucho tiempo qué decir o cómo decir las cosas que voy a decir a continuación. Intenté buscar algo, alguna manera poética de dar las gracias, algo más profundo. No encontré nada verdaderamente, y solo puedo decirlo de la manera más profunda, más honesta, más sincera, con todo mi corazón, a los presentes que están aquí con nosotros, a los profesores, a los que están aquí abajo también, el agradecerles por todo, porque este libro, como bien mencionaron, que inició como una tesis, pues no se pudo haber hecho sin el apoyo, sin la paciencia, la tolerancia de muchos profesores que leyeron las ideas, que estuvieron al tanto de esos cambios que se hacían constantemente, en principio, a las continuidades, a las añadiduras que se daban a este trabajo. Muchísimas gracias, de verdad. Y el estar aquí pues todavía es mucha más alegría, porque de una u otra forma aquí inició algo de mi historia en este tema académico, porque hace varios años fue precisamente el Centro de Estudios, dirigido por Manuel, que me otorgó una beca de investigación para terminar mi tesis de licenciatura, una beca que me permitió venirme a vivir a la Ciudad de México, una beca que me permitió concluir mi tesis dirigida por Gabriel hace ya mucho tiempo, y una beca que pues me permitió también que mi tesis en su momento de licenciatura ganara un premio y ahí seguir adelante, llegar al Colegio de México, conocer a la doctora Pani, llegar al Instituto de Históricas como postdoctorante, dirigido, cuidado y aguantándome muchas cosas el doctor Escamilla, no malas, pero mucha paciencia, de verdad mucha paciencia. Y claro, aquí está el doctor Alfredo Ávila, que también ha sido una gran ayuda, un gran colega y decirlo también, todos grandes amigos, de verdad. Muchísimas gracias, de verdad, por todo, y gracias a ustedes que vinieron a apreciar este pequeño trabajo que de verdad es una inspiración, que todos estos profesores que he mencionado, entre otros tantos que no se encuentran ahorita, pero sé que lo saben, sus trabajos, sus conversaciones fueron parte de esto. Entonces, ¿qué más decir, no? O sea, como dije, decir gracias no es suficiente, pero es lo que puedo decir en este momento. Todo lo que se ha logrado, todo lo que se convirtió este libro, agradecerle que también evidentemente a la cuestión editorial del Colegio de México por el gran trabajo fascinante que hicieron a la hora de preparar el texto, de arreglar las imágenes, de ayudarme a buscar las imágenes. Gabriel me ayudó también a conseguir algunas imágenes que no se podían, pues, tomar gratis, llamémoslo así, ¿no? Que pues bueno, tuvo un costo, pero era importante tener las imágenes, no solamente como una cuestión estética, no era un capricho propiamente, eso es importante, sino también es una manera, pues para que nos lo lean estudiantes, pues de que también se abran al mundo de los archivos en Europa, las posibilidades que puede haber ahí, precisamente de lo que podemos encontrar respecto a lo que hay aquí en México, y que pueden tener pues mucha vinculación, eso es muy importante. Pues reitero nuevamente, no sé qué más decir, pero reitero siempre ese agradecimiento que hasta el último de mis días va a estar aquí presente para mis queridos profesores, colegas, y repito que me permitan llamarlos mis amigos en este momento. Gracias, mami, también por toda la paciencia, por todo tu apoyo. Y ya, aguántame, ya sacaremos la plaza en algún momento, yo sé que es la que me está pidiendo ahí, no es cierto, pero bueno. Muchas gracias, de verdad, gracias por su tiempo y por su ayuda, gracias por haber venido, muchas gracias. Creo que se fue el sonido de repente, una disculpa, y
Napoleón también está aquí en el centro de estudios. Según me informa Rubén, jefe del archivo, me dice que sobre todo de la invasión, y José Guridi y Alcocer y Miguel de Lardizábal proclamas, y que hay varias proclamas, Sí, claro. por si te interesa seguir el estudio. Y bueno, y otra cosa que me llama la atención, a ver si lo encuentro, que pensé que lo ibas a decir, Gabriel, que en el castillo de Chapultepec está el relieve efigie de Napoleón Bonaparte en el castillo de Chapultepec. Así es. Bueno, eso es algo fascinante y también, aparte de esto, pues el tema de Napoleón me ha permitido ampliar en algunos temas que pues a mí me han parecido interesantes. No solamente ese efigie que se hizo precisamente durante el tiempo en que Maximiliano estuvo gobernando, Sí, claro. sino también la fabulosa historia de la réplica original que se conserva de la máscara mortuoria de Napoleón, que se conserva precisamente en el castillo de Chapultepec y que pues llegó a México y fue entregada de manos del doctor Antomarchi, quien le hizo la autopsia a Napoleón, le entregó al gobierno de México ese regalo, y que esa máscara aparentemente se perdió, no sabemos qué pasó con ella, porque lo que aparentemente que tenemos la copia le perteneció a la familia de Alfonso Reyes. Eso es interesantísimo. Entonces, pues, seguramente tuvimos 2 copias de la máscara mortuoria, tal vez tuvimos más, porque Antomarchi en sus pasos que estuvo en México estuvo regalando algunas de esas máscaras, algunas de esas copias, ¿no? Pero tenemos, bueno, de hecho estoy seguro que hubo 2 por lo menos, y una la resguarda el castillo de Chapultepec. Entonces, pues la historia del legado napoleónico y sus vínculos con la historia mexicana, pues yo creo que sigue siendo fascinante, ¿no? Digo, Iván me puede decir, y me dijo una vez Iván muy modestamente, como siempre lo he hecho, pero bueno, pues yo en que te ayudé con no, pues Iván, me ayudaste cuando yo te pedí información sobre un proceso en el que se hablaba de un sacerdote que era francés y que estuvo diciendo cosas pues en contra del gobierno. Bueno, ese sacerdote se llamaba Antonio Bonavita, estuvo de párroco en Yecapixtla y como ustedes verán en el apellido era de origen corso. Y en 1807, por algunas razones que todavía me quedan muy claras, se marcha, antes de la crisis del gobierno, se marcha a Europa y las circunstancias lo llevan a formar parte de la corte de José Bonaparte y posteriormente llega para ser el capellán de Napoleón Bonaparte en Santa Elena. O sea, y tenemos la historia ya de este personaje, rastreo de sus cosas que estuvo haciendo aquí en la Nueva España. Es fascinante lo que nos podemos encontrar en todo esto. Pues reitero nuevamente a todos mis agradecimientos y no más. Muchas gracias, Carlos, y muchas gracias al público que nos ha seguido en línea, ustedes que están presentes, y ahora un vino de honor, porque celebraremos este libro con una copa de vino, cosa que ya no se usaba, porque con la pandemia todo cambió, pero por tratarse de ti, con mucho gusto. Así que adelante y muchas gracias a todos los que nos siguieron.